Hola a todos, bueno, empezamos con la transmisión en vivo de hoy, que es todo un desafío. Eh, la gente la vez pasada me hizo unas preguntas súper interesantes, se conectó un montón de gente, así que les agradezco un montón por estar, les agradezco por tomarse este ratito para compartir conmigo y les agradezco a todas las personas que me dejaron las preguntas de las que voy a estar hablando hoy. Yo no sé si voy a llegar realmente a contestar todas las preguntas, la verdad es que hice una selección porque son bastantes las preguntas, las que no puedo contestar hoy probablemente queden para la próxima vez. Mi idea es seguir transmitiendo en vivo los domingos, por lo menos durante el tiempo que dure esta situación tan atípica que estamos atravesando. Hay un montón de gente conocida que se está sumando al grupo. Así que bueno, quiero empezar contestando preguntas. Siempre lo que pasa es que me hacen preguntas que se van como reuniendo en temas. Entonces quiero empezar contestando una pregunta que es la única que está como por separado del resto, porque en realidad es más para profes de canto que para cantantes en general. Pero que igualmente a los cantantes les va a servir un montón. Una persona me preguntó, literalmente me preguntó si podía hablar sobre la enseñanza de la respiración en el canto, pasos, tips y secretos. Y esto es es muy curioso, en realidad es gracioso pensar que si hubiese secretos que yo pudiera transmitirles, sería muy difícil que hubiese una manera de estudiar canto con solo aquellas personas que conocen los secretos. Entonces, como profes vamos buscando cuál es la mejor manera para cada uno de trabajar en relación a la respiración. Con respecto a los tips, sí hay cosas que te puedo decir y que le puedo decir a todos los profes. Lo primero que tienen que hacer si quieren poder trabajar la respiración de una manera que ustedes sepan que está bien encaminada hacia el funcionamiento orgánico del aparato respiratorio para cantar, es conocer el cuerpo. O sea, es muy importante que un profe de canto sepa cómo funciona la respiración, no solamente como le dijeron que funciona la respiración, sino que investigue y que lea acerca del aparato respiratorio y que lea acerca de la respiración para cantar. La respiración para cantar no es igual que la respiración que normalmente llevamos a cabo cuando hablamos, porque no es igual como respiramos cuando caminamos, cómo respiramos cuando corremos, cómo respiramos cuando hablamos, cómo respiramos cuando dormimos y cómo necesitamos respirar para cantar. Cantar es una función que requiere un alto rendimiento por parte del cuerpo, es una función muy diferenciada del cuerpo. Entonces, es muy importante que conozcan el cuerpo, es muy importante que sepan qué partes del cuerpo están involucradas en la respiración, cuáles son los músculos que están involucrados, la anatomía del aparato respiratorio, cuáles son las vías aéreas superiores, cuáles son las vías aéreas inferiores. Es muy importante que sepan qué músculos pueden movilizar y disponibilizar esos músculos que facilitan la respiración y qué tipo de movimientos permiten que la respiración sea agradable, sea plena, sea vital, sea activa. Por otra parte, también es muy importante que cuando trabajamos la respiración con nuestros alumnos, nuestros alumnes, les demos tiempo, les demos mucho tiempo para experimentar sus sensaciones, porque nada nuevo se puede incorporar realizando ejercicios en forma automática. Entonces, para que uno pueda incorporar una nueva técnica, para que uno pueda incorporar maneras nuevas y más eficientes de hacer las cosas que las que uno ya tiene incorporadas previamente, es decir, para que uno pueda sustituir un viejo hábito por un nuevo hábito, lo que necesitamos es tiempo para experimentar las sensaciones que produce esa nueva forma de respirar. Esto significa que no podemos hacer los ejercicios de respiración ni a las corridas ni pensando en otras cosas. Por ejemplo, si ustedes le dan a un alumno un ejercicio de vocalización que apunta a un mejoramiento de la respiración, el foco de la atención debería estar puesta en qué está pasando en el cuerpo y qué está pasando con la respiración y no en qué está pasando con la voz, porque si no vamos a poder percibir menos cosas acerca de la respiración.
Después, tips, secretos, creo que tienen que ver con conocer el cuerpo humano, con conocer a nuestro alumno. La respiración siempre está muy influenciada por el estado emocional del alumno, por el estado físico del alumno, más allá de los movimientos que propongamos, por cómo viene esa persona, cómo llega a nuestro espacio de trabajo. Que sepamos qué tipo de movimientos son más agradables o más cómodos para nuestro alumno, que le permitamos a él también hacer esa exploración y contarnos qué es lo que siente más cómodo. Y después, cuanto más ustedes conozcan el funcionamiento del aparato respiratorio, como les decía al principio, y qué circunstancias favorecen una buena respiración, van a ir sabiendo cómo ir mechando las diferentes propuestas para ir llegando a ese objetivo que ustedes quieren. Acá alguien está comentando, pero qué difícil ayudar al alumno a no preocuparse por su voz. Es recontra difícil, pero también de alguna manera el trabajo con la respiración se parece mucho a aprender a meditar. De alguna forma me parece que tienen mucho en común, porque cuando uno puede enfocarse en la respiración, puede enfocarse en el momento presente. Y si uno puede desvincular la respiración de la necesidad de seguir un objetivo final, que es cantar, y tomarla en sí mismo como una actividad que es sumamente placentera, para el cuerpo es sumamente placentero respirar cuando la respiración es plena, es abundante, es agradable y no está limitada por rigideces en los músculos y en el cuerpo y en las creencias. Es decir, cuando podemos trabajar para liberar a la respiración de todo eso, las sensaciones son tan agradables y son tan placenteras que podemos empezar a disfrutarlas sin pensar en que después vamos a cantar. Por supuesto que después vamos a cantar, y por supuesto que está muy relacionado el cómo respirar con el cómo cantar, pero es muy habitual que cuando le preguntamos a un alumno qué le está pasando con su respiración o qué siente cuando respira, nos responda qué siente cuando canta. Entonces es interesante poder llevar el foco de atención a ese momento previo y a eso que está pasando cuando respira, e inclusive pueden trabajar con ejercicios de respiración por fuera de lo que son las vocalizaciones, es decir, primero vivenciar lo que pasa en el cuerpo al respirar y simplemente exhalar luego para poder observarlo sin pensar en qué nota tienen que cantar después, y cuando la vivencia y la sensación y la percepción del propio cuerpo ya se estableció, ahí agregar la parte de ejercicios cantados. Pero bueno, es un tema sumamente amplio. Hoy me hicieron un montón de preguntas que tienen respuestas que son interminables, así que voy a ir tratando de dar como conceptos básicos y bueno, ir cerrando esta parte. Por otra parte, me han preguntado cómo trabajar volumen sin lastimarse, que es todo un tema. Al respecto, quisiera contestar dos cosas. La primera es la respuesta a la pregunta en sí misma. Poder trabajar volumen sin lastimarse depende, uno, de la respiración, de que la respiración sea abundante, de que la respiración sea amplia y que la caja torácica esté disponible para hacerle espacio a los pulmones, para que se llenen de aire y no necesite después de un efecto de exprimir el aire que hay adentro de los pulmones. Cuando tomo muy poco aire, después el cuerpo tiene que hacer como una especie de presión para sacarlo hacia afuera. Entonces, en esa presión se rigidiza todo el aparato fonatorio, y ese aparato fonatorio incluye la faringe, incluye el tracto vocal, las vías aéreas superiores, que al momento de cantar se transforman en tracto vocal. Por lo tanto, ya estamos trabajando con un sistema mucho más rígido si para cantar tenemos que exprimir el aire hacia afuera. Entonces, cuanto más cantidad de aire ustedes puedan tomar, más flexible va a estar el sistema y más cómodo va a ser cantar. Más allá de eso, la verdad es que, esto se los voy a decir muchas veces a lo largo de la transmisión de hoy, la técnica vocal no se construye sobre tips, no se construye sobre cosas que uno entendió, entonces ya sabe qué hacer. Es el cuerpo el que tiene que aprender, y los tiempos del cuerpo son mucho más lentos y son mucho más delicados que los tiempos de la mente. No dependen de conceptos concretos, dependen de experiencias sensoriales, dependen de nuestra capacidad de aumentar la experiencia somática, la conciencia somática. Entonces, el volumen en la voz depende de una coordinación entre la cantidad de aire inspirada, la presión de aire, la masa en las cuerdas vocales, la coordinación del trabajo entre el músculo vocal y el músculo cricotiroide cuando estamos cantando, dependiendo de la altura de la nota.
Así que hola a toda la gente que se está sumando. Así que es una coordinación muy fina de muchos factores que primero tenemos que conocer, que tenemos que percibir, que tenemos que poder diferenciar de otros factores y después hacer trabajar en forma conjunta y por supuesto ir conociendo el funcionamiento del cuerpo y de la voz más allá de solamente la experiencia, es decir, ir entendiendo. Así que para poder trabajar volumen sin lastimarse no tengo una mejor respuesta que hay que trabajar mucho la técnica vocal y encontrar un docente que uno sienta que lo puede acompañar en un desarrollo óptimo de la voz y que no esté llevándolo por el camino del esfuerzo, porque en realidad si sentimos que nuestro docente nos está llevando por un camino de esfuerzo, tenemos que por una parte poder comunicárselo y por otra parte ver cómo hacer para salir de ese lugar de estar tensionándonos y encontrar una mejor alternativa, con el acompañamiento del docente, por supuesto. Esto se une a otra pregunta que me hicieron, bastante más al final de la lista de preguntas, pero me parece que tiene mucho que ver, que es cómo lograr más volumen en los agudos. Esta pregunta me la hizo además una persona que me cuenta que es cantante lírica y que es soprano ligera. Si sos cantante lírica tenés ya un gran entrenamiento vocal, tenés mucho tiempo de estudio, porque el canto lírico necesita mucho tiempo de estudio y mucho entrenamiento, entonces me gustaría proponerte que pienses en cuánta flexibilidad sentís que tiene tu cuerpo al cantar, que pienses en si te es posible cantar mientras te moves. Una de las posibilidades para que tu voz sea más libre y esté más disponible, además de todo lo que venimos hablando sobre lograr más volumen y una respiración más abundante y un conocimiento del cuerpo y un entrenamiento, es pensar en que el cuerpo cuando se mueve está más disponible. Entonces yo no sé exactamente cómo es tu estudio de canto y qué tipo de trabajo vos estás haciendo, pero la verdad es que podés probar a jugar, a moverte, podés probar diferentes movimientos, en general movimientos en donde los brazos estén por arriba de la cabeza te van a permitir expandir la caja torácica, te van a permitir tomar un mayor volumen de aire con menos esfuerzo. Y después son un montón de cosas las que uno tiene que ir cuidando en relación a la apertura de la mandíbula, en relación a, las vibraciones y los armónicos. Depende mucho de con quién estás trabajando y cuál es la forma en la que estás aprendiendo a cantar. Entonces son temas muy como polémicos porque yo tengo mi manera de dar clases, yo tengo a mis maestros que me enseñan infinito y que estoy infinitamente agradecida a ellos, pero mi manera de dar clases y sobre todo el enfoque de mis docentes es muy diferente al enfoque de otros docentes. Sabemos que las técnicas vocales no son siempre las mismas, entonces no quisiera darte una respuesta que te pueda complicar en tu camino de aprendizaje. Así que yo te diría que pienses en tomar mucho aire, en ser muy consciente de cómo está tu cuerpo cuando inspiras, en ser muy consciente de si tu cuerpo cuando respiras y cuando cantás es un cuerpo libre, disponible para moverse, de si tu cuerpo cuando cantas se rigidiza y si se rigidiza, ¿qué parte de tu cuerpo es la que se está rigidizando? ¿Hay tensión en las cervicales? ¿Hay tensión en los brazos? ¿Hay tensión en las piernas? ¿Hay tensión en los abdominales? ¿En dónde sentís que el cuerpo se dejó de poder mover? Y que juegues vos misma a explorar con movimientos diferentes que te liberen y que te ayuden a poder tener un sistema móvil y activo para poder cantar esos agudos increíbles que tienen las sopranos ligeras. Bien, sigamos, pasamos a otra pregunta. Una de las preguntas que me hacen es cómo mantener un sonido estable y notas largas en la zona de pasaje de la voz. Esto también lo voy a vincular de alguna manera a otra pregunta que me hicieron, que es cómo lograr cantar sin dificultades con voz de cabeza. Les cuento por qué. Necesito contarles que para poder cantar en los diferentes registros, para poder cantar más grave, para poder cantar más agudo, trabajan predominantemente diferentes músculos de las cuerdas vocales. Para cantar en la zona más grave de nuestro registro, predomina el trabajo del músculo vocal, que es el que le da a las cuerdas vocales masa y permite cantar y tener más armónicos graves, permite que aumente el volumen de la voz.
Y para poder cantar en la zona más aguda del registro trabaja en forma predominante un músculo que se llama cricotiroideo, que es extrínseco, es decir, que forma parte de las cuerdas vocales, pero que digamos que las afecta, no forma propiamente parte del ligamento vocal, sino que forma parte de la laringe, pero afecta a las cuerdas vocales desde afuera, las estira como una bandita elástica, y en ese estirarlas modifica la altura de los sonidos. Creo que estoy diciendo todo bien, mi maestro luego me corregirá si no, pero entiendo que sí, que estoy diciendo todo adecuadamente. Lo importante es que si ustedes trabajan solamente con predominancia del músculo vocal, por supuesto esto es algo que uno no sabe a priori que está haciendo, pero ahora les voy a explicar, cuando traten de ir hacia los agudos, piensen que el músculo vocal es el que le da volumen a la voz. Si ustedes tratan de ir hacia los agudos, manteniendo ese mismo volumen, en donde van a terminar probablemente sea en un grito o en un sonido estrangulado o con dolor de garganta o molestias en la voz. El sonido probablemente sea muy brillante y sea muy estridente, pero se estén lastimando. Por el contrario, si ustedes trabajan con predominancia de músculo cricotiroideo y cantan agudos muy livianitos y sin esfuerzo, pero sin gran volumen, es decir, sin la influencia del trabajo del músculo vocal, cuando quieran cantar los graves se van a encontrar con que van a dejar de tener sonido en la voz o los graves van a sonar cada vez más débiles y apagados. Los músculos, acá me preguntan si son perceptibles, los músculos vocal y cricotiroideo. Yo entiendo que no, porque la información que tengo es que nosotros no sentimos el momento, por ejemplo, en que las cuerdas vocales se cierran. Ese momento exacto no lo llegamos a sentir. Podemos sentir las cuerdas vocales, pero podemos sentirlas unos microsegundos después. El músculo vocal quizás se pueda sentir. Habrá que ver. Yo, en mi experiencia, percibo la laringe, tengo percepción de las cuerdas vocales, pero tanto como poder diferenciar el músculo cricotiroideo del músculo vocal me parece que es mucho. No sé si es perceptible eso. Son músculos muy pequeñitos y que tienen trabajos muy diferenciados, así que no lo sé. Por el momento yo jamás los he sentido y no conozco a nadie que me haya contado que sí puede sentir en forma diferenciada uno de otro. De cualquier manera, lo que les decía es que los músculos tienen que trabajar de manera coordinada, es decir, que no tienen que trabajar solos. Si hay un trabajo que es el trabajo del cantante o del estudiante de canto por excelencia, es aprender a coordinar el trabajo de los dos músculos para que puedan estar todo el tiempo ayudándose. De esta manera pueden cantar notas graves, pero también muy brillantes, con muchos armónicos agudos. Pueden cantar notas agudas cada vez con mayor volumen sin que eso implique lastimarse, sin que eso implique hacerse daño. Y además esto lo que produce es un sonido muy parejo, muy homogéneo en su sonoridad, en su color y en su timbre, al subir por la escala y al bajar por la escala, es decir, recorriendo todo el registro. Es decir, que llega un momento en donde la zona de pasaje de la voz ya no es perceptible sonoramente, quizás sí desde lo corporal, pero no desde el sonido. Esto, por supuesto, no se trabaja aislado de la respiración y del resto de los aspectos del canto, sino que se trabaja todo junto. Nosotros vamos aprendiendo un poquito de cada cosa y se retroalimentan nuestros aprendizajes anteriores con los nuevos, así que lo que necesitamos es tener mucho tiempo de trabajo de técnica vocal con alguien que nos pueda acompañar en estos registros y en estos conocimientos. Pero es muy difícil decirle a alguien cómo hacer para cantar con voz de cabeza sin dificultades, por ejemplo, si es una persona que nunca vocalizó o si es una persona que ha dejado de vocalizar. Sería muy recomendable que sigan con su entrenamiento vocal con alguien que los pueda ir guiando en el camino, porque justamente, como decíamos respondiendo a esta pregunta que surgió recién, estos músculos no son necesariamente perceptibles. Es más, muy difícil que alguien pueda percibir cuando está utilizando uno más que otro, si no tiene un conocimiento de qué sensaciones acompañan a ese tipo de fonación. Entonces, con el tiempo y el entrenamiento me voy volviendo cada vez más sensible a las sensaciones de incomodidad y de esfuerzo, así como a las sensaciones de libertad y de plenitud vocal. Pero al principio es todo un poco nebuloso. Con respecto al sonido estable, el sonido va a ser estable cuando esta coordinación
se vaya logrando, y sobre todo cuando una respiración muy amplia y disponible acompañe a esta fonación. Y con respecto a las notas largas, lo mismo. Estamos hablando entonces de una respiración amplia y disponible, de un cuerpo disponible para el movimiento, y estamos hablando de un conocimiento de cómo funcionan las cuerdas vocales, de cómo funciona la laringe, de cómo funciona el aparato fonatorio, el tracto vocal, el aparato respiratorio. Es decir, estamos hablando de mucho conocimiento y estamos hablando de mucho entrenamiento que se da a lo largo del tiempo. No hay recetas rápidas, porque las recetas rápidas, me parece a mí, serían una gran irresponsabilidad, pueden devenir en que alguien se lastime, y además no todas las personas, o sea, no solo no todas las personas, cada persona es diferente de la persona de al lado, entonces todos los cuerpos son diferentes, los puntos de partida de cada individuo son diferentes, su grado de percepción somática, de conciencia del cuerpo es diferente, sus voces son diferentes. Entonces el entrenamiento de cada persona y el enfoque de aprendizaje de cada persona también es diferente. Incluso la manera de aprender de cada individuo es diferente. Hay un pedagogo que se llama Howard Gardner, que en la Universidad de Harvard desarrolló su teoría de las inteligencias múltiples, que dice que las personas aprendemos de diferentes maneras todas. Entonces el docente tiene que saber acompañar la forma de detectar y acompañar la forma de aprendizaje de cada individuo. Entonces, si yo les diera una receta, estaría siendo un poco displicente y quizás bastante irresponsable, pero puedo ir contándoles de qué dependen estas cosas. Por último, alguien me preguntó cómo conseguir y trabajar el vibrato, y lamento tener que ser redundante o reiterativa, pero el vibrato depende de la coordinación entre la inspiración, el volumen de aire inspirado, la presión de aire cuando uno canta, la organización del tracto vocal durante la inspiración y al momento de cantar, y además un tiempo de entrenamiento, porque en realidad llegar a todas estas organizaciones, a todas estas percepciones y a la coordinación de estas diferentes cosas requiere un tiempo. Entonces, el vibrato debería, si uno está siguiendo un camino en su estudio de canto que va hacia lo orgánico, que va hacia lo funcional y que no se construye desde el esfuerzo, el vibrato debería ser una consecuencia lógica del tiempo de estudio. O sea, en algún momento uno llega al vibrato. No es que se trabaja el vibrato como un objetivo externo. Hay muchas maneras igual de hacer un vibrato, y hay mucha gente que hace el vibrato desde un lugar de esfuerzo. Hay muchos cantantes que producen un vibrato haciendo temblar la mandíbula, hay muchos cantantes que producen un vibrato moviendo la lengua. Hay diferentes maneras de llegar al vibrato, pero esas formas de llegar al vibrato son formas más tensas. Entonces el vibrato que se da en forma orgánica debería ser una consecuencia lógica del aprendizaje, del estudio y del crecimiento técnico. Así que bueno, espero que esto les haya servido. La verdad es que en estas respuestas, hoy fueron preguntas muy complejas, y siento que lo que les estoy diciendo en resumen de alguna manera es: estudien, tomen clases de canto, tomen clases con el mejor docente que encuentren. Yo recomiendo en general que si tienen a alguien con quien les encantaría tomar clases de canto, pero o les queda lejos o las clases son muy costosas, y tienen otra persona que les queda muy cerca y que da clases más fáciles de pagar, pero esa persona no las convence tanto, recomiendo que opten siempre por el mejor maestro de canto posible, aunque tomen menos clases, con menor frecuencia, cada 15 días. Si ustedes trabajan en sus casas, el trabajo es más el que hacen ustedes en su propio tiempo que el que hacen en la clase. El maestro va guiando, va acompañando el aprendizaje, pero el aprendizaje real es el que cada uno realiza desde su casa, y siempre les propongo que opten por aquella persona que les dé una sensación de seguridad y que les parezca el mejor maestro posible. Ojo, hay gente que da clases de súper diferentes precios y en todas las partes del globo, all around the globe, muy buenas clases. Entonces, lo que los tiene que guiar a ustedes es su propio radar interno. No necesariamente porque las clases con alguien sean más caras van a ser mejores, ni porque sean más baratas van a ser peores,
ni porque el maestro súper reconocido va a ser mejor, ni porque el otro recién empieza va a ser peor. O sea, hay gente brillante, conozco docentes brillantes de muy corta edad y que recién empiezan a dar clases y son fantásticos, tienen una capacidad pedagógica y de empatía muy grande. Así que permítanse seguir su propia intuición, pero no dejen de estudiar, porque los logros en relación al canto y a la voz se dan mucho más fácilmente cuando están acompañados de alguien que nos sabe guiar. Y como dice alguien que está justamente acá viendo la transmisión por Instagram Live, cuando tenés un buen maestro de canto te vas de todas las clases feliz y con la cabeza que hace así. Así que bueno, espero que les haya servido, espero que las personas que me mandaron estas preguntas hayan sentido que les sirvieron. No sé si se van a sentir más orientadas o si se van a sentir más perdidas, pero espero que se vayan con elementos concretos que les den una idea o una noción de qué factores depende aquello que me preguntaron cómo lograr. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo a todos. El domingo que viene, después les voy a decir la hora, pero espero poder mantener este horario. Vamos a volver a hacer una transmisión en vivo. Y para la gente que no lo pudo ver ahora, lo voy a estar subiendo a YouTube, a mi canal de YouTube, para que lo puedan ver cuando quieran. Les mando otro abrazo fuerte y gracias por acompañarme. Adiós.